Buenos días, Dios los bendiga a todos. Me alegro la decisión que usted tomó hoy de venir a estar en este tiempo de celebración y de juntos exaltar al Señor. A quienes están en transmisión por el canal de la iglesia les damos la bienvenida, tanto conectados que estén nuevos como nuevos que estén aquí en el auditorio les damos la bienvenida. Bienvenidos a los nuevos, así que la iglesia sabe cómo darle la bienvenida a los nuevos, ¿sí? Muy bien. Nos alegra que nos acompañen en esta mañana las personas nuevas que están aquí. Bien, Dios es bueno. A los padres les damos por supuesto hoy la felicitación en su día y queremos pedir al Señor por sus vidas, si ustedes nos permiten que hagamos una oración por ustedes, ¿verdad? Sí. Ok, entonces invitamos a Cecitar, el hijo más juicioso de la promesa. ¿No sabían eso? Sí. Buenos días, hermanos. A los padres les invito a que se pongan de pie. Todos los padres. Eso, muy bien. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, porque tú eres fiel, porque tú has permitido que nosotros tengamos padres ejemplares, Señor. Padres que nos han estado apoyando, Señor, con nosotros, nos han dado consejo, han sido sabios, Señor. Pido por sus vidas, que les bendigas, que les guardes, que tu gracia esté sobre ellos, tu salud, Señor, que les des más sabiduría cada día para que cada decisión que haya que tomar, Señor, tú estés con ellos. Bendíceles en sus trabajos, en su día a día, Padre. Permite que sigan siendo la cabeza, Señor, de nuestros hogares, que sigan siendo los líderes, Padre Celestial, y que siempre estén contigo, Padre. En tu nombre, amén y amén. Gracias, César. Gracias. Gracias. Bien. Le van a acercar a los padres un detallito de parte de la iglesia, algo muy sencillito, pero muy significativo para ustedes, hermanos, que cumplen una labor hermosa, tanto en casa como fuera de casa, por supuesto, porque aunque salgamos de casa no dejamos de ser padres, ¿verdad? Así que tenemos una labor, gracias al Señor. Y a los que están en camino de ser padres, los animamos para que no tengan temor ni angustia. Ahora hay que animar a los esposos a tener hijos, ¿no? Antes había que orar para que ya el Señor ya lo bendijo, así que hasta ahí está bien. Las cosas van cambiando, pero bueno, nos vamos acomodando en las cosas nuevas que hemos visto. A los hermanos que dieron sus ofrendas, sus diezmos, les recuerdo que estamos cumpliendo lo que la Escritura nos dice al acompañar con nuestras alabanzas la ofrenda, y que lo hacemos porque reconocemos que el Señor es nuestro proveedor, ¿ven? Y también, como lo he dicho varias veces, devolvemos al Señor de lo que Él ya nos ha dado. Ofrendamos no para que el Señor nos dé, sino porque el Señor ya nos ha bendecido, nos ha dado. Así que es la manera que lo hacemos. Bien, quiero recordarles, el domingo anterior estuvimos hablando de una fascinante historia acerca de la resurrección de Lázaro. Y estuvimos recordando unos puntos importantes que quiero así hacer un resumen rápido. Número uno, primero Dios te da vida, una nueva vida, y luego te involucra en un proceso de limpieza y de liberación, en ese orden. Cada uno de nosotros salimos del estado de muerte espiritual, recibimos vida y comenzamos un proceso de liberación. Lázaro fue levantado de la tumba, pero estaba rodeado de vendas y el Señor ordenó que esas vendas fueran quitadas. Usted y yo tenemos que saber, si queremos seguir el camino del Señor, tenemos que hacerlo sin ninguna ¿qué? Venda. Y en tercer lugar, un principio importantísimo que vimos es que el Señor, cuando nos perdona, nos libera, ahora nos usa para que otros también sean liberados y también entren en ese proceso de limpieza. Así que Dios quiere limpiarme, renovarme, pero comenzar a usarme en favor de otras personas. Juan 11:45 dice que muchas personas habían venido a ser solidarios con Marta y con María por la muerte de Lázaro,
pero luego que el Señor resucita a Lázaro y luego que le quitan las vendas y que vuelve a vivir una nueva vida, muchos de esas personas decidieron creer en Jesús. Y entonces vimos algo importante: otros creerán cuando vean que tú estás vivo y cuando veas que tu vida está liberada por el Señor, dando testimonio. Amén. Ahora, de este último punto quiero conectar con la enseñanza de hoy acerca del impacto que tiene tu brillo, el impacto de tu brillo. Porque en una de las enseñanzas que Jesús dio a los creyentes y a los discípulos, usó la figura de la luz, del brillo. ¿Quiere por favor acompañarme en Mateo capítulo 5? Quiero leer verso 14, 15 y 16. Yo sé que este pasaje usted lo ha escuchado más de una vez y volvemos a tomarlo para ver la enseñanza de esta mañana. De hecho, está titulado La luz del mundo. Cualquiera lee el título y uno se conectaría a decir: Jesús es la luz del mundo, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero note que aquí Jesús no se está refiriendo a Él, le está hablando a sus seguidores, le está hablando a los creyentes. ¿Hay en esta mañana, en este lugar o en conexión, algún seguidor de Jesús? ¿Alguien de ustedes es seguidor de Cristo? ¿Sí puede alguien levantar la mano y decir: yo creo en el Señor? Perfecto. Entonces la palabra es para usted. Me preocupé que de pronto no fuera la predicación indicada, pero si usted es creyente y seguidor del Señor, esta escritura es para usted. ¿Estamos? Es para usted. Mire lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué son ustedes? ¿Qué soy yo? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede ¿qué? Esconder. ¿Sí? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿A quiénes alumbra? A todos los que están en casa. Verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escúchame esto. En este texto que acabamos de leer hay tres conceptos respecto al brillo, respecto a la luz. Hay tres conceptos y hay un propósito. Tres conceptos y un propósito. Quiero empezar por la última parte. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo brillemos? Note esto que dice aquí al final: para que vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito final de que usted y yo cumplamos nuestra labor, nuestro testimonio, nuestro brillo, es que el Padre Dios sea glorificado. Parece que no lo entendimos bien. Quiero hacerle un poquitico de énfasis. La vida que usted y yo vivimos en el Señor tiene como fin dar gloria al Padre. Y escuche esto que voy a añadir. Aquí usa el término Padre refiriéndose a Dios. Y hoy es el día donde hemos orado, donde hemos felicitado y donde lo dedicaremos una y otra vez a decirle a cada padre: buena labor que estás haciendo, Dios te bendiga. Pero recordemos que la figura de padre nosotros la recibimos porque tenemos un Padre. Así que si hay alguien que hoy me reciba honra y gloria, es el Padre Celestial. Y deberíamos hoy también de alguna manera. Él no necesita de pronto una torta o un alimento especial, pero que sus hijos honremos su nombre. Y dice: para que vuestro Padre sea glorificado. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito final de que usted y yo hagamos lo que es debido es que Él merezca la honra. Y qué mejor este día, que es el día del Padre, todos decir: bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos glorifican hoy el nombre del Señor? Y de alguna manera, ¿cómo podría hoy decirle: Señor, tú mereces felicitación, tú mereces la gloria, tú mereces la honra? Maravilloso. Bien, bien. Ya sabemos el propósito es ese. Ahora, ¿cuáles son esos tres conceptos que tiene el texto respecto a cómo debemos brillar? Hay tres conceptos aquí. Uno es el concepto de la ciudad visible. Dos es el concepto de la luz en el candelero que se pone en casa. Y tres es el concepto de una antorcha para el mundo.
Esos tres figuras, esas tres metáforas, esos tres conceptos están en el texto que hemos leído. Habla de esas tres cosas. El concepto de la ciudad visible, el concepto de la luz en el candelero, la luz en casa, y el concepto de la antorcha que alumbra en el mundo. Recuerde que estamos hablando, o la historia fue dada en días donde todavía no existía un medio eléctrico, una luz de ese tipo que ahora tenemos, reflectores y demás. Estamos hablando en los días antiguos. Y los primeros creyentes, los discípulos, los seguidores de Jesús, ahora están frente a una enseñanza de parte del Señor acerca de qué impactante debe ser la vida que ellos viven. Y por eso he titulado esta mañana el brillo de tu testimonio. El brillo de tu testimonio. El impacto de tu brillo, mejor. El impacto de tu brillo. Hablemos de esos tres conceptos para entender la enseñanza de manera completa. El primer concepto que habla allí tiene que ver entonces con una ciudad visible. Escuche, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Esconder. Entonces está hablando de un lugar visible, de un lugar alto. Desde los tiempos antiguos, los lugares altos fueron escogidos o fueron vistos como lugares donde se podía hacer de alguna manera influencia, sobre todo influencia de tipo espiritual. Los lugares, los montes, normalmente fueron usados para hacer santuarios, no para hacer ciudades, sino para hacer santuarios, para hacer altares, para hacer lugares donde desde ese lugar influenciar espiritualmente a las ciudades. Pero a veces alguien se atrevía, alguna nación, algún lugar, para no ser conquistados, se atrevían en ese lugar alto a hacer un tipo de ciudad o hacer un tipo de lugar donde se apercibieran que de pronto podían venir enemigos y demás. Porque realmente los lugares llanos, en las faldas de las montañas, los lugares para hacer mejor las ciudades. Y Jesús usa la figura de decir, si hay un monte y allí se hace una ciudad, así, ese lugar visible, de igual manera se puede comparar con la luz de ustedes. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Está refiriéndose, es la voluntad de Dios que usted y yo seamos modelos a seguir. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Ahora, cuando yo uso el término modelo, por favor, no piense 90, 60, 90, no. Porque pues sí tengo buena figura, pero creo que estoy lejos, ¿verdad? Pero no se está refiriendo al 90, 60, 90. No se está refiriendo a modelo como la apariencia externa. Cuando hablamos de modelo a seguir, está diciéndose que la voluntad de Dios es que usted tenga un lugar prominente, es que usted se convierta en un referente, es que usted sea un modelo visible que alguien puede imitar. Mientras que el mundo a diario habla las noticias de gente que hace lo incorrecto, de padres que abandonan a sus hijos, de esposas, de hijos y de cosas malas que se hacen. Usted y yo estamos llamados, aunque las noticias no nos den algunos minutos y nos saquen al aire, usted y yo estamos llamados a mostrar la buena vida en el Señor, a ser referentes. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Esconder. Y es necesario que tú brilles. Es la voluntad que tú brilles. Es la voluntad de Dios que no estés escondido, que todos puedan verte, que puedan todos seguir tu buen ejemplo. ¿Estamos, hermanos? Ejemplo de ser un buen padre, ejemplo de ser un buen hijo, ejemplo de ser fiel, ejemplo de respeto a la vida. Mientras el mundo promueve y mira cómo ayuda con las leyes a que se practique el aborto, a que se desvalorice la vida, usted y yo somos defensores de la vida. Usted y yo somos modelos para cuidar desde casa a nuestros hijos, para respetar la vida, para indicarle a una jovencita que de pronto de manera accidental y por motivos ajenos o voluntarios está en un embarazo. No, la solución no es atentar contra la vida. Hay otras formas, mejores formas. Dios es el dador de la vida. Así que usted y yo estamos para modelar respeto a la vida, para modelar integridad,
para que nuestra luz brille. El mundo necesita tu buen testimonio como cristiano. Lo repito, el mundo necesita tu buen testimonio como cristiano. Jesús mismo le dijo a sus seguidores, a sus discípulos: una ciudad asentada no se puede esconder. Así deben ustedes ser, un modelo visible, una ciudad visible. Se necesita eso. El mundo promueve la promiscuidad, pero tú promueves la abstinencia. El mundo promueve el libertinaje, pero tú promueves la disciplina. El mundo promueve el descontrol, pero tú promueves el autocontrol. Dice la Biblia que no recibimos el espíritu de cobardía ni el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, en el cual tenemos dominio, ¿qué? Dominio propio. Y entonces podemos promover el autocontrol. El mundo promueve el placer, pero tú y yo vivimos la santidad. El mundo promueve el desorden, pero tú y yo promovemos lo que es bien, lo que es agradable delante del Señor. ¿Estamos conmigo? Mire, escúcheme esto. En medio de la sociedad que estamos viviendo, y las cosas desafortunadamente no van a ser mejores, sino van a ser peores. No quiero ser portador de malas noticias, porque predico las buenas nuevas de salvación. Pero en el Evangelio y en el escrito bíblico se dice que en los últimos días las cosas van a ser como los días de Sodoma y Gomorra. ¿A qué se refiere el término? O como en los días de Noé. La gente no quiere obedecer, no quiere seguir, quiere burlarse de aquellos que predican el Evangelio, no quiere hacer las cosas del Señor, quiere negar el nombre del Señor. De manera abierta se está tratando de abrir paso a una doctrina atea, una doctrina contraria a los principios de Dios. Y mientras todo eso sigue creciendo y abundando, usted y yo necesitamos tomar una determinación, y la determinación es brillar. Así brille su luz. No estamos llamados a brillar durante las 2 horas que estamos en el culto, en el templo. La vida cristiana no es lo que sucede 2 horas el domingo en el templo. La vida cristiana es lo que sucede todos los días, dentro y fuera del templo. ¿Estamos, hermanos? De pronto en la antigüedad aprendimos o creímos que la vida religiosa, la vida espiritual, solo era lo que pasaba en el momento que estábamos en el templo. Pero ahora que estamos a la enseñanza completa del Evangelio, entendemos que todo lo que sucede allá afuera también es igual espiritual, y todo es para que el Padre sea glorificado. Cuando levantamos nuestras manos, acompañamos a los instrumentos, alabamos a Dios, ¿sí? Eso es muy espiritual. También es espiritual que hagamos las cosas bien allá afuera. ¿Estamos, hermanos? Que devolvamos lo que nos prestan, que no dañemos, que no sobornemos, que no robemos, que lleguemos a tiempo a la hora del trabajo y salgamos a la hora que debe ser, que hagamos buen uso de los recursos, que cuidemos nuestras vidas, pero que también cuidemos lo que Dios nos ha concedido. Eso es vivir bien. Así brille su luz delante de los hombres, dice. Aunque hayan críticas, aunque hayan burlas, aunque otros señalen, sin embargo, tu luz y mi brillo no se puede, ¿qué? Esconder. Estar asentados en una colina significa que tenemos los ojos puestos encima, viéndonos. Escucha esto. Algunos ven nuestro testimonio o nuestra vida cristiana esperando que nos portemos mal o que caigamos para entonces sí señalarnos. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, eso siempre ha sido así. Algunos, pero otros sí necesitan referentes, modelos, y entonces van a decidir seguir tu ejemplo porque tú te has mantenido fiel. Escucha esto: cuando alguien decide construir una ciudad sobre una montaña, no lo hace para un fin de semana, no lo hace pensando en una semana, lo hace pensando de manera permanente. Cuando Dios impacta tu vida y te transforma, no está pensando en que tú des testimonio solo el domingo, sino de manera continua hasta el fin. Mira la importancia de tu testimonio en el mundo. Dios decidió, y es su voluntad, que tú seas como una ciudad asentada sobre un monte. Es decir, que seas visible, que brilles, que des ejemplo, que hagas las cosas bien hechas, que seas honesto, que no robes,
porque necesitamos eso. Necesitamos. ¿Sabe cómo lo menciona la Biblia? Dice que somos cartas abiertas para ser leídas por los hombres. Es decir, que aunque la gente no quiera leer la Biblia, con nuestra manera de vivir están leyendo lo que dice la Biblia, porque yo hago lo que la Biblia dice. Así que tenemos que cuidar cómo hablamos, cómo negociamos, cómo compramos, cómo vivimos, cómo vestimos, cómo comemos, cómo hacemos cada cosa, porque es para que dé gloria al Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Esconder. Que todos sepan que tú decidiste vivir el evangelio. No que sepan que los domingos van a un templo. Bueno, al templo los domingos van muchos, inclusive gente que adora cualquier otros dioses. Es normal que vayan un día a esa celebración, pero la vida cristiana no se reduce a eso. Se reduce a lo que hacemos bien en el transcurso de la semana. ¿Estamos, hermanos? A eso se refiere la figura. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser, no se puede esconder. Luego viene una segunda concepto o figura que habla de la casa. Dice el verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que es como un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ahora note que no habla del mundo en general, sino que ahora lo que sucede de las puertas de la casa hacia adentro. Dentro de tu familia, dentro de tu casa, tú también debes, ¿qué? Brillar. ¿Escuchó esto que acabo de decirle? Dentro de tu casa tú también debes, ¿qué? Brillar. De igual manera que te comportas en el templo, debes comportarte en casa. La misma alabanza que se escucha en el templo debe escucharse ¿dónde? En tu casa. Lo que dejas de ver en el templo tampoco lo ves en casa. Así que si en el templo no consumes pornografía, no creo que lo hagas, tampoco lo consumas en casa. Nadie dijo amén. Pero es importante que entendamos eso. ¿Estamos, hermanos? Si hay importancia de levantar una generación que conozca al Señor, es por creyentes que a su casa llevan lo que creen del templo, que son consecuentes, armónicos, que viven la misma vida. No tienen dos vidas, una para vivirla en el templo y otra para vivirla en sus casas. Hacemos mal a nuestros hijos, hacemos mal a nuestros vecinos cuando nosotros tenemos una doble vida, un doble comportamiento. Esa no es la vida cristiana. Y note que Jesús, en esta enseñanza tan sencilla, porque es muy sencilla y fácil de entender, primero dijo: ustedes son como una ciudad que se construye arriba de una montaña. Pero dice, ahora también nos compara con la luz que hay en el candelero. Los candelabros o candeleros de los judíos eran imitación del candelabro que había en el tabernáculo. ¿Han leído ustedes acerca del candelero del tabernáculo? ¿Cuántos bracitos tenía? 7, ¿sí? ¿Recuerdan? Que habla de las 7 características principales de Dios, y que había la obligación, escucha, había la obligación que los sacerdotes se aseguraran que el candelero o la luz nunca se apagara. Tenía que siempre haber el combustible, lo que fuera necesario, y siempre tenía que estar prendido, no se apagaba nunca. Y entonces hablaba de eso, del testimonio, de la luz, de la luz. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, recuerde que en las noches oscuras o por las noches, todas las noches había una antorcha, ¿sí? Una nube de fuego que les dirigía en el camino, que les hablaba de la presencia de Dios, que quitaba el frío y entonces les daba calor, ¿sí? Todo eso tiene que hablar. Dentro de nuestras casas debe brillar la luz del Señor. Recuerden esto: cuando Dios puso su mano fuerte contra Egipto y dio una plaga, una de ellas llamaba la plaga de las tinieblas, ¿recuerdan? ¿Qué pasaba en la casa de los judíos? Había luz. En el exterior y en el mundo entero no se podía, casi que eran tan densas las tinieblas, dice que casi que se podían tocar. Pero en la casa de los judíos había ¿qué? Luz. Y eso es lo que Jesús te está diciendo. No se enciende una luz y se pone ni debajo de la cama, ni debajo de un cajón,
sino que se pone en el candelero. Es un lugar importante que habla de la presencia de Dios. Es un lugar que no solo da decoración a la casa, sino que da testimonio de un lugar importante. Tu brillo como esposo, como hijo, como creyente, es vital, importante dentro de la casa. Si no hay más familiares, si no hay otros en casa que sean creyentes, tu brillo es importante, porque va a alumbrar a todos. Es posible, escúcheme esto, es posible que a algunos en tu casa o en tu familia no les guste del evangelio. Es posible. Es posible que algunos hagan ciertos comentarios o burlas acerca de lo que tú vives, pero no te preocupes de eso se trata. Algunos te van a ver como raro, pero de eso se trata, porque estás llamado a ser raro, a ser diferente, a no ser parte de las tinieblas. Es más, Pablo dice, ustedes no son hijos de las tinieblas, sino son hijos de luz. Y a eso se está refiriendo Jesús con esta enseñanza. Tu brillo puede ser que incomode a algunos. ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob, que tenía hermanos mayores? Y José había determinado vivir bien, hacer las cosas bien, pero sus hermanos eran caspositos, eran difíciles, hacían las cosas que no debían hacer. Y José de dos maneras le informaba a su papá Jacob que sus hermanos se portaban mal. Uno, se lo decía verbalmente: mire que mis hermanos están por allá buscando mujeres que no deben buscar, haciendo esas cosas que no deben hacer, ¿sí? Pero también contrastaba mucho el tipo de vida que vivía José y el tipo de vida que vivían sus hermanos, si eran de la misma familia. Y a los hermanos les llegó a incomodar tanto que entonces planearon cómo sacar del escenario a José, recuerdan, ¿verdad? Y entonces lo venden y demás. Es posible que tu decisión de vivir bien dentro de familia, tu vida en el Señor, incomode a otros, pero no te preocupes que otros sean incomodados. Lo que te debe preocupar es que tu luz no se apague, que tu luz no se apague. Es importante eso. Tienes una tarea en casa, y es que brillar. ¿Cuál tarea tienen en casa? Brillar, sí, brillar. Y escúchame, quiero hacerle una lista. Brille en todos los asuntos de su vida. Brille en sus estudios, brille en el manejo de sus finanzas, brille en su vocabulario, por favor. Brille en su orden. Me gustaría ir y saber cómo dejó esta mañana su cama, dónde quedó su ropa que quitó. Espero no esté acumulada debajo de la cama, las medias, los interiores. ¿Cómo está su cocina? Usted tiene que brillar en su cocina, brille en su vocabulario. Ya no sea más grosero, ya no diga malas cosas, ya honre a Dios con su manera de hablar. Brille con su salud, brille con el respeto. Chicos, les motivo para que ustedes brillen en su decisión de respetar su cuerpo, aunque les parezca a otros como que eso es cavernícola, que usted ya no tenga relaciones sexuales. No, usted está llamado a brillar. Decida ser santo como José. Espere hasta el momento en que Dios le bendiga, aunque a otros les parezca eso de otro planeta o de otro tiempo. A eso se refería Jesús. Si hay algo importante, creo que si una enseñanza de las que dio Jesús, que hoy es tan relevante en nuestros días, es esta acerca de nuestra posición de brillar. Así que animo a los esposos, sean fieles. Escúchenme, hermanos, yo sé que la sociedad en la cual vivimos nos vende todo a través de la sensualidad, a través de las imágenes, pero su decisión y mi decisión de brillar y de ser santos le hace bien al mundo. Así que los animo, hagan buenos negocios, hagan las cosas bien, no paguen soborno, no roben, hagan las cosas bien hechas, hermanos. Si el conductor decidió portarse mal, nos toca tener el control del Espíritu Santo para no adelantarnos, cerrar y hacer y dañar y maldecir. No es fácil. No es fácil a nuestros jóvenes el mundo que les está tocando y lo que va a venir todavía peor. No es fácil.
No es fácil. Se promulga a nivel mundial que se sale del closet y demás cosas, pero creemos que podemos disfrutar como Dios nos ha hecho, completamente hombres o completamente mujeres, y hacerlo bien y glorificar el nombre del Señor. Aunque algunos se incomoden por la manera en que prediquemos, aunque algunos nos señalen y critiquen y que no deberíamos decir o promulgar, pero estamos diciendo lo que Jesús nos ha dicho. Y Jesús ha dicho en esta enseñanza, primero, una ciudad asentada. Usted es un lugar visible. Número 2, en casa, usted debe ser congruente con su fe, congruente con su vida, con su testimonio, porque no se puede ir en contra. Y en tercer lugar, usa una tercera figura de una antorcha o la luz del mundo. El verso 14 abre diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Y el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Delante de los hombres. Note que aquí el concepto es de término general. Ser la luz del mundo. Mientras el mundo más caiga en tinieblas, mientras el mundo se corrompa aún más, mientras en el mundo haya todavía más y más maldad, más importante se vuelve que tú brilles con la luz del Señor. Más importante se vuelve eso. Es muy importante. De hecho, como ya lo mencionamos, la figura que está dada para los últimos tiempos es que el mundo se pondrá como en los días de Adán, de Noé, como los días de Sodoma, de Gomorra, y ya estamos viviendo ese desorden, ¿sí? Ese desorden. El Señor nos hizo bien hechos. Él no cambia, no es que al principio el Señor hizo hombre y mujer y después entonces ya, no, el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y usted y yo fuimos muy bien identificados, muy bien diseñados y vivimos para darle la gloria al Señor, no para desordenarnos. Mientras que el mundo pierde los valores, usted entonces decide brillar y vivir conforme a los valores del reino. Estamos destinados para ser referentes, a vivir, a pensar, a actuar de manera bien precisa según la gracia del Señor. En cualquier lugar donde estemos trabajando, estudiando, comerciando, debemos dar testimonio de que no somos iguales a los demás, que vivimos para que el Señor sea exaltado. Mire lo que dice el verso: para que vean vuestras buenas obras. ¿Para que vean qué? Vuestras buenas obras. El mundo necesita ejemplo. Debe ser visible. El mundo necesita tu brillo, tu modelo, tu testimonio, que lleves bien tu casa, que lleves bien tu noviazgo, que lleves bien tu matrimonio, que hagas bien las cosas. Lo que Dios te ha dado, el matrimonio que Dios te dio, no es para 2 años. Es para siempre, para toda la vida, ¿verdad? Lo que Dios unió, ¿qué? Y necesitamos levantar nuestra voz, enseñar a la iglesia, orar por nuestros jóvenes, motivarlos. Y si de alguna manera alguno se desvía del buen testimonio, entonces ayudarle para que corrija y haga bien las cosas. ¿Nos hemos equivocado? Sí. ¿En algún momento nuestra luz se ha apocado? Sí. ¿En algún momento hemos actuado mal en carretera manejando? Sí. Pero tenemos que recordarnos nuestra decisión de agradar al Señor. De agradar. No sé, escúcheme esto, no sé a qué circunstancias vamos a llegar respecto a la moralidad, respecto al mundo en el cual estamos viviendo, pero las cosas se van a poner muy difíciles. Si en algún momento, escuche, si en algún momento usted tiene que decidir continuar viviendo, pero negar su fe, negar su testimonio, o mantenerse firme, entonces le animo para que esté preparado a, si es necesario, entregar su vida, pero no fallar a su buen testimonio y a su brillo. Jesús dijo: no teman al que mata el cuerpo, nada más van a poder hacer. Teman más bien al que podría destruir su cuerpo y su alma en el infierno, ¿verdad? Así que tal vez las cosas no van a ser fáciles, tal vez van a ser muy difíciles. Tal vez los que tenemos hijos o los que tienen hijos pequeños o están por tener nietos, nos preocupemos: hoy, Señor, ¿qué tipo de mundo van a tener que? Pero primero, nosotros somos referentes a ellos, y 2, podemos ayudarles para que decidan
vivir con santidad. ¿Estamos, hermanos? Prefiero, como José, tener que aceptar una cárcel de manera injusta, pero no ceder ante la tentación de la maldad y del pecado. Y esa firmeza necesitamos. Así que como conclusión, escuchen esto, como conclusión, brilla en medio de tu familia, brilla en medio de tu comunidad, brilla en el mundo con la luz de tu testimonio. No te escondas, no te avergüences, no tengas temor de demostrar tu consagración, tu fe, tu amor a Dios, tu adoración. Disfruta vivir a plenitud la vida que Dios te dio y ahora la vida renovada en Cristo a través de Jesús. Porque para eso fuimos puestos, para brillar. ¿Estamos, hermanos? Puede cerrar sus ojos y con sus ojos cerrados entonces pensar en estas palabras. Está allá en la transmisión. Ore y decida que su testimonio impacte y brille. Motivemos a nuestros hijos. Hablemosles claro en nuestras casas. Prediquemos con claridad en nuestras iglesias. Y llamemos al pueblo del Señor a vivir la vida de manera completa y santa. Recordemos estas tres cosas que dijo Jesús. Ustedes son una ciudad, como una ciudad sentada en un monte, no puede esconderse. Ustedes son como la luz que se prende en el candelero. Ustedes son como la antorcha que brilla en el mundo. Somos referentes. No escondas tu testimonio. No te avergüences de tu vida cristiana, de tu fe. Vive de manera completa la vida que Dios te ha dado. Sé todo lo que Dios programó que tú fueras. Y si has fallado delante de Dios, si has hecho algo que no es bueno, que moralmente no es correcto, o si estás practicando en secreto algo que no está bien, te motivo a arrepentirte y a corregir. A corregir. ¿Cuántos en este auditorio? ¿Cuántos desean en esta mañana ratificar su consagración a Dios? Decidir delante del Señor: yo quiero brillar al mundo, quiero brillar a mi casa, quiero brillar a mi familia. ¿Cuántos conmigo se ponen de pie y deciden: Señor, yo quiero hacer las cosas bien hechas, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, en la condición que esté, como deportista, como estudiante? Haga bien las cosas, brille con su vocabulario, brille con su orden, brille en todos los aspectos de su vida, en el manejo de sus finanzas. No acepte, no caiga en la tentación, no siga la fornicación, no siga el adulterio, no siga la maldad. Dios te está recordando que te ha dado un lugar para que seas ejemplo a otros, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Y mientras adoramos al Señor, levanta tus manos y conságrate para Dios. Consagra tus ojos, consagra tus pensamientos, consagra todo tu ser al Señor. Cordero de Dios, del